Bueno, pues comenzamos con las modalidades de registro. Mirad, en esta primera presentación lo que quiero que veáis es una aproximación a las diferentes modalidades de registro que existen. Tened en cuenta que ahora lo que tenéis que meter es en la faceta de que hemos construido el instrumento observacional, que ya os lo enseñaré a hacer otro día, ya hemos aprendido a manejar la herramienta del instrumento observacional, que os la va a enseñar a utilizar Iván, y nos vamos a poner a registrar. Bien, dentro del proceso de registro hay diferentes modalidades que podemos utilizar para registrar y os las quiero simplemente introducir y explicar, son muy sencillas. Ya os digo que de todas estas solamente vamos a usar una de ellas y os voy a decir cuál, además en concreto, ¿de acuerdo? En este esquema que estáis viendo aquí vais a ver que hay 4 modalidades de registro: el registro narrativo, el registro descriptivo, el registro semisistematizado y el registro sistematizado, ¿vale? Como estáis viendo, cada uno de ellos corresponde a una fase, a las fases que vimos el otro día, la fase de observación pasiva y fase de observación activa. Estáis viendo que hay un registro que es el narrativo, que corresponde a la fase de observación pasiva, y luego los otros 3 corresponden a la fase de observación activa o sistemática, ¿vale? Y estáis viendo aquí abajo que los tipos de registro se clasifican en función del grado de sistematización, es decir, en función del control externo que tenemos sobre las conductas que vamos a registrar, es decir, sobre la capacidad que vamos a tener a la hora de estructurar, organizar las conductas que queremos registrar. Estáis viendo, aquí nos lo indica al menos, que el registro narrativo pues prácticamente no tiene ningún grado de sistematización, ¿vale? Ni de estructura ni de organización, ¿vale? De lo que vamos a registrar. Y como es un continuo, en una línea continua, el registro descriptivo ya tiene mayor grado de sistematización, ya están más organizadas las conductas. El semisistematizado aún tiene una mayor estructuración y organización, y el último de todos, que es el registro sistematizado, es el que mayor grado de sistematización tiene y el que tiene mayor capacidad de estructuración, ¿vale? Los vamos a ir viendo todos poco a poco. El hecho de que también se marque esta línea continua, lo que nos está también indicando es que podemos pasar de un registro a otro. Yo puedo pasar de un registro narrativo a uno descriptivo, de uno descriptivo puedo pasar a uno semisistematizado y de uno semisistematizado podría pasar a uno sistematizado, ¿vale? Eso también lo vamos a ver. Empezamos por el registro narrativo. Lo vamos a ver a través de un ejemplo que estáis viendo aquí. Fijaos. El ejemplo que estáis viendo en pantalla aquí sería pues un chico o chica que está en una clase de educación física, en un gimnasio, y lo que va a hacer es interactuar, moverse por el gimnasio y va a ir interactuando pues en las diferentes partes que tiene el gimnasio y con los diferentes elementos, ¿vale? ¿Por qué se caracteriza este registro? Pues se caracteriza por ser de tipo textual. Como estáis viendo aquí, es un texto. Ojo, podría también ser oral, ¿vale? A modo como un reportero retransmite un partido de fútbol y va describiendo lo que va sucediendo. Pues en vez de estar escribiendo lo que va sucediendo, yo podría estar diciendo lo que va sucediendo y grabándolo, ¿vale? Eso también se podría dar. Puede ser oral o escrito, ¿vale? Pero se va narrando o escribiendo. Por eso digo al final del todo que puede ser como un reportero, como un diario, en caso de que sea oral o escrito, ¿de acuerdo? La descripción que vamos a dar no va a ser una descripción de mucha calidad, va a ser de bajo nivel, y el léxico que se va a utilizar no va a ser un léxico muy especializado, ¿de acuerdo? Se va a caracterizar porque no va a tener estructura y porque no va a ser secuencial. De hecho, puede faltar información y puede haber cosas que no digas. Esto lo veis cuando retransmiten los partidos, tampoco están diciendo todo lo que pasa en cada momento, ¿de acuerdo? Pues un poco también sucede esto. O cuando tú escribes un diario, no escribes todo lo que has hecho en el día. Hay cosas que te saltas y solo pones unas pocas, ¿verdad? Algunas de ellas, las que consideras más importantes. Pues por eso también se caracteriza un registro narrativo. Ya os digo que, mirad, vamos a ir de mucho texto, que aquí estaríamos en la parte donde más texto hay, está más escrito, más información hay escrita, al último registro de todos, el sistematizado, donde hay prácticamente nada de texto, ¿vale? Se va a ir perdiendo gradualmente el texto, a medida que vamos cambiando de registro, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, mirad,
En el ejemplo que tenéis aquí, lo que está indicando es lo que va haciendo el sujeto. Pues nos dice que el sujeto va andando desde la zona central hacia las espalderas. Esta es la zona central, estas son las espalderas, todo esto de aquí son espalderas, las que estoy marcando con el ratón, y nos dice que cerca de la maroma. Esta es la maroma, pues el sujeto va andando desde aquí, va andando a esta otra zona de aquí. Es lo que nos dice que ha hecho. Luego dice que da media vuelta y va andando junto a la maroma al otro extremo, es decir, el sujeto se gira y va andando pegado a la maroma hacia el otro extremo. Luego dice que no se ve. ¿Por qué? Porque se mete en esta zona que estáis viendo aquí de inobservabilidad. Estáis viendo, lo del texto se corresponde con lo que estoy indicando. Luego dice que después pasa caminando por encima de un circuito hecho con banquetas. Es decir, de la zona de inobservabilidad va andando al circuito hecho con banquetas, que es este circuito, y se pone a caminar encima del circuito de banquetas. Y así sucesivamente iríamos narrando las conductas que va haciendo el sujeto en este caso en el gimnasio, ¿vale? No me voy a detener ni mucho menos a explicaros todo esto, que es lo de menos. Simplemente se entiende el ejemplo, ¿no? Pues esto sería un tipo de registro narrativo. Y que ya digo que suele ser propio o característico de la fase de observación pasiva. ¿Sí? Vale. ¿Y ahora se me escucha mejor? Vale, he acercado un poco más la seta. ¿Qué? Ah, para elevarla. Voy a elevar la seta incluso un poco. ¿Y así se me escucha mejor ahora? Vale. Hemos elevado un poco la seta del audio, en vez de estar en la mesa, está encima de este cable de aquí. Esto es tecnología puntera, última. Bien. Decía, repito brevemente entonces, por si no se me escuchó, registro narrativo, vamos narrando las conductas que va realizando el sujeto. En este caso, en un gimnasio, lo que va haciendo el sujeto en el gimnasio. Un poco a como un reportero hace en un partido de fútbol o cuando escribes un diario de todo lo que has hecho a lo largo del día, pues es un poco similar. ¿De acuerdo? Vamos al siguiente tipo de registro. Al registro descriptivo. Aquí tenemos el registro de antes, aquí arriba, el registro narrativo, y la flecha lo que nos está indicando es cómo puedo pasar de un registro narrativo a uno descriptivo, ¿vale? ¿Por qué se caracteriza? A ver, desde el punto de vista formal, es igual que el anterior en el sentido de que es textual, ¿de acuerdo? Ambos son textuales. Tiene menos texto que antes, ¿vale? Pero ambos son textuales. El hecho de que ambos sean textuales nos va a indicar que ambos son registros no sistematizados, ¿de acuerdo? Se caracterizarían por eso. A diferencia del anterior, aquí ya voy a utilizar un léxico especializado, porque en el anterior caso no tendría por qué utilizar un léxico especializado. Aquí ya va a haber una estructuración comparado con el caso anterior, una pequeña estructuración o relativa estructuración, y si os dais cuenta, que se ve aquí a la izquierda, lo que se va a indicar es ya la secuencialidad de las conductas. ¿Veis? Por eso están numeradas, conducta 1, 2, 3, porque van sucediendo una detrás de otro y se va haciendo ese registro secuencial de las conductas. Pero si os dais cuenta, sobre todo para haceros ver que se puede pasar de uno a otro, simplemente está diciendo lo mismo que antes, ¿vale? Anda de la zona central a la espaldera, cerca de la maroma. Da media vuelta, es decir, gira hacia la izquierda. Anda al lado de la maroma de un extremo a otro. Luego, a continuación, hay un momento de inobservabilidad porque se metió en la zona de inobservabilidad, recordad. Luego, va al circuito hecho con banquetas. A continuación, anda encima del circuito. Luego, vuelve a la zona de inobservabilidad y nuevamente no se ve, y así sucesivamente todo lo que va sucediendo, ¿vale? Entonces, aquí hay una mayor estructuración, ya se va registrando de forma secuencial y se podría utilizar un léxico más especializado. Que en este caso, a ver, para yo haceros ver que no hay una pérdida de información y que está diciendo lo mismo que en el otro, prácticamente el léxico que he utilizado en ejemplos es casi igual que en el otro, ¿de acuerdo? Pero bueno, se podría llegar a utilizar un léxico más especializado si fuese necesario, lógicamente, ¿vale? Registro descriptivo. Vamos a avanzar y dar un paso más.
Ahora vamos a pasar al registro semi-sistematizado. Arriba tenemos el registro descriptivo de antes, ¿vale? Y ahora aquí abajo tenemos el registro semi-sistematizado. ¿Por qué se caracteriza este registro semi-sistematizado? Uno, primero, porque ya es un registro más esquemático que en el caso anterior. Os dais cuenta como cada vez que vamos avanzando en el registro vamos perdiendo texto, ¿de acuerdo? Entonces, es un registro más esquemático, ¿vale? Más escueto. Empiezan a aparecer ya lo que serían los criterios. Los criterios son esto de aquí, la zona de inicio, los grupos, la zona final de desplazamiento, la modalidad de desplazamiento, la orientación y trayectoria, y luego el mobiliario, con qué mobiliario interactúa, ¿vale? Estos serían los criterios. Entonces se empiezan a utilizar criterios, ¿para qué? Para que haya una estructuración mayor de lo que es el registro de las conductas, ¿vale? Y continúa siendo, igual que en el caso anterior, un registro secuencial, ¿vale? Si os dais cuenta, realmente está diciendo lo mismo que antes aquí arriba, pero de una forma mucho más esquemática. ¿Veis? Aquí arriba, ¿qué decía? Anda de la zona central a las espalderas cerca de la maroma. Pues aquí fijaos, zona de inicio del desplazamiento, la central. Zona final de desplazamiento, las espalderas. ¿Vale? ¿Qué hace? Andar y trayectoria, dirección noroeste. Es decir, si os acordáis del plano, teníamos desde la zona central, iba hacia el noroeste en dirección a las espalderas. Es decir, está diciendo lo mismo que antes y que en el registro narrativo, pero de una forma más esquemática. Luego nos está diciendo, zona de inicio, espalderas, zona final, espalderas, es decir, no se mueve del sitio, porque está en el mismo sitio, la zona de inicio y fin. ¿Qué es lo que hace? Gira, ¿vale? Y la orientación nos dice hacia dónde gira. Si nos giramos hacia el oeste, nos está diciendo que ha girado hacia su izquierda. A continuación, ¿qué hace? Va desde la zona de inicio, las espalderas, a la zona de inobservabilidad. ¿Y cómo va? Andando, dirección oeste, ¿vale? Pues está diciendo exactamente lo mismo, ¿vale? Y así sucesivamente. ¿Os dais cuenta cómo es este registro? Es sencillo, ¿no? No es nada complejo esto. Bien, y de aquí pasaríamos al último de los registros, el registro sistematizado, que este es el que vais a usar, ¿de acuerdo? Ya notadlo bien claro, porque es una parte del trabajo identificar qué registro habéis utilizado. Vosotros vais a utilizar un registro sistematizado, ¿vale? A ver, el registro sistematizado conlleva todo lo anterior, va a haber un registro muy esquemático, La pérdida de texto es total, ¿por qué? Porque vamos a codificar las conductas, las vamos a convertir en códigos, existe una codificación, Entonces, una de las primeras tareas que se suele hacer es zonificar el espacio. Aquí estáis viendo el espacio y lo que vamos a hacer es zonificarlo, crear zonas. Estas evidentemente las crea el investigador, es el que crea estas zonas. Aquí el espacio lo ha dividido y lo va codificando. A la zona de inobservabilidad, esta la llama A. A la zona de la maroma le llama B. A la zona de la espaldera donde está el neumático le llama C. Al resto de la espaldera entero le llama D. A la zona central I. Al circuito con banquetas L. Y así sucesivamente. Vamos zonificando el espacio. Esto es muy habitual. Y en deportes colectivos ya ni os quiero ni contar. En cantidad de estudios observacionales que veáis de fútbol, vais a ver el típico dibujo del campo de fútbol zonificado y dividido en partes. Dependiendo del objeto de estudio, puede tener unas divisiones u otras. Es muy habitual, ¿vale? También yo recomiendo, a ver, cuando se está haciendo un estudio de estas características, como un gimnasio, donde cada gimnasio será de su padre y su madre en cada colegio, seguro, pues evidentemente tú creas la zonificación como más te interese. Pero normalmente cuando hablas de un deporte ya institucionalizado, como puede ser el fútbol, baloncesto o lo que sea, y quieres hacer una zonificación, yo recomiendo que te bases en artículos previos, en artículos previos para no hacer una zonificación que sea un disparate. Lo digo porque si no, luego no tienes con qué discutir tus resultados, ¿de acuerdo?
es utilizar zonificaciones que ya existen y que van a ser muy sensatas, lógicamente. Ya vais a ver, seguramente si vosotros tenéis una idea de cómo zonificarlo y luego si vais a buscar la literatura diréis, anda, mira, pero si es como ha hecho fulanito, menganito. Pues claro, eso es lo más normal que suceda. ¿De acuerdo? Bien, una vez hecha la zonificación, tendríamos que, fijaos, hacer una codificación. Bueno, la zonificación ya conlleva codificación, porque hemos dividido el espacio en zonas y lo hemos codificado. Ahí fueron con letras. Pero aquí, fijaos, aquí lo que está haciendo ahora... ¿Qué pasó? Ah, vale. Mi man. Pues sí que tenéis un buen audio, ¿eh? se oía, te juro que se oía como que estuviese un terremoto ahí o algo. ¿Eh? Sí, aquí se oía alucinante. Bien, decía, tenemos la codificación. En este caso, os dais cuenta, aquí tenemos la estructuración en criterios, el tipo de desplazamiento, y lo que hace es indicar el tipo de desplazamiento con un nombre y a continuación lo codifica. Hombre, lo normal es poner códigos que identifiquen con facilidad la conducta que representa. No pongáis nombres, no pongáis un código que no tiene nada que ver con el nombre. A ver, aquí tiene bastante lógica. Agacharse, pues AG, andar A, correr C, deslizarse D, rodar R, vale, saltar SA, subir, sube SU, vale, tiene su lógica. Han creado códigos que se parecen mucho al nombre de la conducta, eso es lo normal, ¿vale? Luego, la orientación. Al final va a utilizar símbolos, pero podría ser directamente el código típico de los puntos cardinales sin ningún tipo de problema. De hecho, yo ya os digo, Iván y yo nunca usamos símbolos, siempre utilizamos letras en este caso. Aquí hubiéramos prescindido de estos símbolos y hubiésemos registrado con las típicas letras de los puntos cardinales con toda probabilidad, ¿vale? Porque no, sobre todo por cuestiones de introducir esta información en un instrumento luego de registro, un software informático. Introducir un símbolo es complejo, introducir un código como es una N, una S, es muy sencillo, ¿vale? Y no todos los software permiten introducir símbolos, como códigos. Luego aquí tenéis el mobiliario del gimnasio, que va indicando qué mobiliario hay y le indica un código. Y luego, pues lo que dijimos antes, la zonificación. Y aquí ahora tenéis lo que es el registro, ¿vale? Entonces, para que os deis cuenta, mirad, todo esto que estoy señalando aquí ahora, todo esto es el instrumento observacional, que hablaremos del otro día. Es el instrumento de observación, con sus criterios, sus categorías y sus códigos, ¿vale? El criterio aquí sería desplazamiento. Los códigos, perdón, las categorías serían los nombres de las categorías, agacharse, andar, y los códigos, pues son los códigos que hay al lado, ¿vale? Este es otro criterio, esta sería la categoría, en este caso sería el código, que podrías poner norte, escrito entero el nombre de la categoría y el código N, ¿vale? Mobiliario es otro criterio, las categorías pues serían circuito, banquetas, colchoneta, neumáticos, espalderas, etcétera, etcétera, y los códigos pues los de al lado, ¿vale? Y evidentemente la zona, ¿vale? Donde los nombres de las categorías serían maroma, neumático, zona de la maroma, zona de inobservabilidad, zona de inicio, etcétera, etcétera, y el código pues el que se haya puesto, ¿vale? Esto sería el instrumento de observación con sus criterios, sus categorías y sus códigos. Y esto sería el registro. Esto sería el registro, en este caso, sistematizado, ¿vale? Donde hay una pérdida total del texto y únicamente nos quedamos con códigos, ¿vale? Nos quedamos con códigos. Pero fijaos que está diciendo lo mismo que se decía en todo momento, ¿eh? Nos está diciendo, primera conducta, zona de inicio, la I, que os dais cuenta es la zona central. La zona final, que es la C, que son las espalderas pegadas a la maroma, nos está diciendo el desplazamiento. ¿De qué tipo es? A, andar. Pues nos está diciendo que va andando desde la zona central a la zona de las espalderas al lado de la maroma. Está diciendo exactamente lo mismo, solo que con códigos. ¿Os dais cuenta? Y así sucesivamente, ¿vale? Mirad, aquí por ejemplo, zona de inicio, la C, que es esta.
zona final, la A, que es la de inobservabilidad, y va andando, la A, que esa va andando de aquí a aquí. ¿Por qué os he querido poner esta? Mirad, porque esto es un ejemplo que, bueno, está hecho así deprisa y corriendo, pero esto es un error de principiante. No podemos utilizar, ya lo remarcaré otro día cuando hable, la próxima semana cuando hable de los instrumentos, pero hoy ya lo quiero puntualizar aquí. No puedo utilizar el mismo código para dos conductas que son totalmente distintas. Porque daos cuenta que en zona de inicio, en zona final, la A significa la zona de inobservabilidad y le llama A. Pero también le llama a la conducta de andar. Entonces está utilizando el mismo código para cosas totalmente distintas. Eso no puede ser, ¿eh? Eso es un error muy grave. ¿Por qué? Porque luego un programa informático no va a saber discernir. El programa informático te lee A, pero no va a saber si es zona de inobservabilidad o es andar. ¿De acuerdo? Por eso, seguramente a la zonificación lo hubiésemos llamado de otra manera. O hubiésemos creado códigos de tal manera que no se repita ningún código de ningún criterio con ninguna categoría. ¿Vale? Eso el próximo día con la construcción lo voy a remarcar, pero bueno, ya lo puntualizo aquí, que tenéis cara de que sí lo ha quedado claro. Vale. Me ha pegado un traguito. Esta puntualización quedó clara en Coruña, ¿verdad? También. Vale, guay. Bien. Pues, insisto, este es el tipo de registro que vamos a utilizar. Para poder hacer este tipo de registro, ¿qué necesitamos? Crear un instrumento de observación, como hay aquí, que el próximo día os voy a enseñar a crear instrumentos de observación. Y necesitamos algo donde registrar. Aquí, perfectamente podría haber sido un folio donde yo voy registrando. Evidentemente, eso es algo muy rudimentario y ahora lo que se utiliza es un software informático, ¿vale? Que esa es la parte bonita que le va a tocar a Iván. Por la moneda le tocó. ¡Joder! Porque sí. Hay que venir llorado. Vale. Bien. Decía, continúo. Para finalizar esto. Habéis visto cómo arriba del todo tenemos registro narrativo, ¿verdad? A continuación, la flecha nos dice que podemos pasar a un registro descriptivo, mayor pérdida de texto, ¿vale? Ya empieza a haber algo de estructuración y de secuencial. A continuación de un registro descriptivo podemos pasar a uno semisistematizado. Ya hay una estructuración por criterios y es más esquemático la información que se presenta y sigue siendo secuencial. Y por último, pasaríamos al registro sistematizado, donde ya no hay texto, son todo códigos, sigue habiendo mucha estructuración y sigue siendo secuencial, ¿vale? Lo que quiero haceros ver es que se puede pasar de un registro a otro. Y ojo, y que quiero que tengáis presente lo siguiente. Yo os he puesto el mismo ejemplo para todo, para que veáis que desde el inicio, el registro narrativo hasta el último, no ha habido pérdida de información, ¿vale? Es decir, se sigue diciendo lo mismo. Lo digo por lo siguiente, porque si hacemos el proceso inverso, imaginaos que estamos en el registro sistematizado y donde vamos transformando los códigos en la información que es con su texto y donde lo convierto en un registro semisistematizado, pero a su vez este le convierto en uno descriptivo y a su vez lo convierto en uno narrativo. No podría haber pérdida de información, ¿vale? A este proceso de descodificación, que es muy interesante al principio con esto, si hay pérdida de información, ya os digo que lo que va a suponer es que no habéis construido bien el instrumento de observación, ¿vale? Habéis construido un instrumento de observación donde o fallan los criterios o fallan las categorías que habéis construido porque no han sido lo suficientemente seguramente exhaustivas para que se produzca, para que no se produzca esa pérdida de información, ¿vale? Porque, a ver, esta tarea no se suele hacer, pero yo os la quería hacer ver porque a veces es una tarea
que dices, de vez en cuando hacerla es muy interesante porque si se produce esa pérdida de información es que seguramente tu instrumento no es tan bueno como lo parece. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Dime. ¿Mm? No, no es necesario. Sí. Y de hecho es lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a ir... podría llegar a ser un proceso si tú, mira, si tú empiezas, a ver, puede llegar a ser un proceso porque el próximo día os voy a enseñar a construir un instrumento de observación. Y al principio, si se supone que tú estás en la fase de observación pasiva, seguramente vas anotando conductas, vas a ir anotando conductas un poco como el texto que hemos visto, vas anotando lo que va sucediendo o lo vas grabando, la grabadora, tal, y de ahí vas sacando ideas para luego construir el instrumento. Entonces sí que partes de ese, ¿vale? Seguramente cuando ya esté muy avanzada la fase de observación pasiva, ya tengas claro tu objeto de estudio, delimitado el problema de estudio, planteados los objetivos y donde digas ya quiero empezar a construir el instrumento, sí que puedes ir directamente luego al sistematizado, ¿vale? O incluso pasar por uno intermedio, porque, a ver, para poder codificar algo, primero le tienes que haber dado un nombre, ¿sabes? Yo tengo que primeramente haber hablado de zona central, de la zona de las espalderas, porque es lógico y seguramente me lo tengo escrito el nombre de la conducta y luego vendrá su codificación. Entonces, quieras que no, paulatinamente lo vas haciendo, aunque no lo plasmes así tan gráficamente como os lo he hecho, yo lo he hecho, por lo menos dentro de ti está este proceso, dentro de tú vas a ver este proceso, al menos de forma interna, ¿de acuerdo? Aunque no esté explicitada en papel, todo él sí que internamente se va a producir, ¿de acuerdo? Nosotros cuando vayamos a construir, ya veréis que lo vamos a hacer ya para la parte final, ¿vale? No vamos a ir haciendo el narrativo ni mucho menos, ¿vale? ¿Sí? ¿Queda resuelta la duda? ¿Sí? Vale. Bien. Con esto habríamos terminado las modalidades de registro y que, insisto, vamos a utilizar el registro sistematizado. Ahora vamos a ir al tipo de datos. Cuando registramos, podemos registrar diferentes tipos de datos. En este caso, vamos a seguir la clasificación que realiza Bateman, que anteriormente ya había iniciado Sackett. ¿De acuerdo? Son clasificaciones de hace bastante tiempo. Mirad, esta clasificación es sencilla. La veis así ahora al principio y parece compleja, pero no lo es. Es nuevamente la onda expansiva del carrito. Esta clasificación se basa en dos criterios. Mirad, tenemos un primer criterio que se llama ocurrencia y otro criterio que se llama base. En base a este criterio, en base a estos dos criterios, se crean o se formulan 4 tipos de datos que estáis viendo ahí. Datos tipo 1, datos tipo 2, datos tipo 3 y datos tipo 4, que aparecen aquí en el gráfico. Bien, mirad. Cuando dentro de la ocurrencia los datos son secuenciales y son evento, se habla de datos tipo 1, ¿de acuerdo? Cuando son concurrentes, como estáis viendo aquí, y de evento, se habla de datos tipo 2. Y cuando se habla de datos secuenciales y tiempo, se habla de datos tipo 3, y cuando se habla de datos concurrentes y tiempo, se habla de datos tipo 4. Claro, estas palabras son un poco rarillas, ¿verdad? Vamos a simplificarlas. A ver, ¿cuándo hay una concurrencia? Coocurrencia, cuando tenemos, imaginaos, un criterio con un criterio X, por ejemplo, le voy a llamar al criterio sueño, y lo que estoy mirando es si la persona está dormida o está despierta. El criterio sueño y las categorías son despierta o dormida, ¿vale? ¿Se entiende? Eso es hasta ahí sencillo, ¿no? Y luego tengo otro criterio que a lo mejor son los movimientos que realiza esa persona. Mueve un brazo, mueve una pierna, se gira, ¿vale? Y entonces, mirad, ¿cuándo ocurren las conductas? Cuando tenemos conductas de dos criterios diferentes que suceden a la vez. Es decir, la persona puede estar dormida
y a la vez girar el cuerpo, ¿no? O mover un brazo. Es decir, sucede una conducta de un criterio y otra conducta de otro criterio. Es decir, las conductas concurren, coocurren, suceden a la vez. ¿Ok? ¿Esto se ha entendido? ¿Sí? Vale, muy bien. Y entonces, eso sería para los datos concurrentes. Mirad. Y para los datos secuenciales, él les llama secuenciales, pero mirad, si queréis, para simplificar el esquema, podéis poner lo que yo os pongo aquí, esta trampilla, que es, en vez de secuenciales, poner no concurrentes. Es decir, que las conductas no pueden concurrir como antes. Es decir, o sucede una cosa de un criterio o sucede otra, ¿vale? Es decir, nos fijaríamos solamente en un criterio, ¿vale? O en el criterio sueño o en el criterio movimientos que realiza mientras duerme. Es decir, si me fijo en el criterio sueño, el sujeto o está dormido o está despierto, ¿no? Porque eran las únicas dos categorías que había. Y esas no pueden concurrir. ¿Por qué? Porque o estás dormido o estás despierto. No puedes hacer las dos cosas a la vez, ¿de acuerdo? No puedes hacerlas a la vez. O duermes o estás despierto. Entonces, estos serían datos no concurrentes, porque no pueden suceder a la vez, nunca, ¿de acuerdo? Entonces, o duermes o estás despierto. Entonces, no concurren. Lo que pasa es que, bueno, ellos les quisieron llamar secuenciales. Yo prefiero que les llaméis así, no concurrentes, ¿sabéis por qué? Porque ambos, tanto los no concurrentes como los concurrentes, son secuenciales. Secuenciales significa que yo voy indicando la secuencia de las conductas, es decir, lo que va pasando. Primero está despierto, luego se duerme, luego se despertó, luego se durmió, luego volvió a despertar, y a lo largo de la noche vamos marcando toda la secuencia de las conductas que van sucediendo, ¿vale? Pero ojo, los concurrentes también son secuenciales, porque a lo mejor es, primero estaba despierto y moviendo los brazos, luego se durmió, pero se giraba en el cuerpo mientras dormía, luego seguía dormido y no se movía ni lo más mínimo, y están concurriendo, luego seguía dormido y levantaba el brazo, y lo estoy narrando secuencialmente. ¿Me estoy explicando bien? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Vale? Entonces, esos son los tipos de datos, ¿vale? Y ahora nos vamos al otro criterio, ¿vale? Que le dijimos tiempo, evento, pero si queréis, para que sea más sencillo, fijad, lo vamos a modificar. Y le vais a llamar tiempo o sin tiempo. Es decir, que en este tipo de datos vamos a tener en cuenta la duración de las conductas y en este tipo de dato no vamos a tener en cuenta lo que duran las conductas, es decir, sin tiempo. A que con estos dos apostillamientos se entiende mucho mejor la clasificación, ¿vale? Porque ahora es muy sencilla. Ahora lo que vamos a hacer es ir cruzando cada una de estas para saber el tipo de datos que hay. Vamos a verlo ahora con un ejemplo que os voy a ir poniendo. Os voy a ir poniendo ejemplos primero ficticios y luego reales, ¿vale? Por ejemplo, un dato tipo 1 es un dato que es secuencial o no concurrente y que no se tiene en cuenta la duración de las conductas. Aquí, para el ejemplo que estamos poniendo, nos habla de dos tipos de conductas, gestuales y proxémicas. Una conducta gestual, pues es, por ejemplo, imaginaos la explicación de un profesor en el aula, no os la tenéis que imaginar, la estáis viendo, ¿no? Una conducta gestual es lo que estoy haciendo yo ahora. Los gestos que estoy haciendo con las manos, esa es una conducta gestual, por ejemplo. Una conducta proxémica implica un desplazamiento. Ahora estoy dando la clase sentado, pero bueno, yo normalmente porque estamos de videoconferencia, pero si no estaría de pie, pum, 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 moviéndome por todo el espacio, me empezaría a desplazar, y a moverme por allí, me iría moviendo, y eso son conductas proxémicas. Voy andando, podría ir más deprisa, podría saltar, podría correr, podría dar volteretas, eso son conductas proxémicas, ¿de acuerdo? Que implican un tipo de desplazamiento, pero claro, los tipos de desplazamiento son muy distintos, ¿vale? Pues bien, y a esto le vamos a llamar, voy a ir introduciendo conceptos que me van a venir ya para otros días, a estos les vamos a llamar niveles de respuesta. Un nivel de respuesta es las conductas gestuales, otro nivel de respuesta diferente es la conducta proxémica, ¿de acuerdo? Los desplazamientos que realizo, el tipo de desplazamiento, ¿sí? Entonces, en los datos tipo 1 solamente utilizo un nivel de respuesta, es decir, o hago conductas gestuales o me fijo en las gestuales o me fijo en las proxémicas, nada más. En este caso, pues, decidió fijarse
en este caso el observador, las conductas gestuales, porque estáis viendo que primero viene la conducta B, luego viene la D, luego viene la A, luego la B, luego la D, luego la C. Es secuencial y las conductas no pueden suceder a la vez, ¿vale? No pueden concurrir, no pueden suceder simultáneamente. Y no tenemos en cuenta el tiempo, es decir, no tenemos en cuenta la duración de cada una de estas conductas. Nos da igual, para el estudio que se está haciendo no interesa, ¿vale? Pues cuando estamos en esta situación, estamos ante datos de tipo 1. ¿Se entiende este ejemplo? Lo vamos a poner ahora con un ejemplo verídico, de estudios que hemos hecho ya Iván y yo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, mirad, hace bastantes años, ya no me acuerdo, ¿cuándo terminaste la tesis, Iván? 2010, pero empezó en 2006, 2005 estábamos hablando, ¿vale? Sobre el 2006, sobre el 2005, los dos iniciamos una apasionante aventura, que fue hacer la tesis doctoral de Iván, el hacerla y yo dirigirla. Bueno, los dos trabajamos mano con mano en ese sentido. Fue larga porque durante el proceso ese aprobó las oposiciones, hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, la tesis doctoral consistía en analizar el error de la técnica de judo, en alumnado universitario. Yo doy clase en la Facultad de Educación y del Deporte, en la asignatura de judo, y a todo el alumnado era sometido a un proceso de enseñanza-aprendizaje durante el curso. Los que habéis sido mis alumnos ya lo sabéis, pero al finalizar el curso, en la asignatura había un examen práctico, ¿os acordáis, verdad? Y en ese examen práctico yo lo que hacía era grabar al alumnado. Ellos veían las cámaras ahí, no sabían muy bien para qué era, porque como podía haber revisión de exámenes, pues estaban las cámaras ahí y las tenían ahí. Pero realmente también las estábamos utilizando para investigar, ¿vale? Entonces, grabábamos al alumnado cuando estaba haciendo el examen, ¿para qué? Para garantizar que ya se había acabado el proceso de enseñanza-aprendizaje y el alumnado había estudiado, porque se estaba presentando el examen. Entonces, a priori en el mejor momento posible. Por eso lo hacíamos en ese momento. Y grabábamos las técnicas que realizaba el alumnado. ¿Para qué? Para poder analizar el error en la técnica de judo y así obtener un feedback muy bueno para posteriores cursos en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje de las técnicas venideras, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí tenéis una técnica que todos los que habéis hecho la asignatura ya la conocéis, Ogoshi, gran cadera, es una técnica de cadera, la pongo ahí en la imagen para que simplemente los que no sepan nada de esto simplemente la vean. Es una técnica donde el sujeto se agacha un poco, le carga sobre la cadera y le proyecta hacia adelante. No tiene más pena ni gloria, ¿vale? En teoría este es el modelo técnico ideal. Este es un modelo técnico de una persona que lo sabe hacer muy bien y no comete errores. Pues si nosotros vamos a analizar el error en la técnica de judo, el instrumento de observación se basaba en un montón de criterios y categorías que consistían en errores que cometía el alumnado. Y nosotros íbamos registrando esos errores, ¿vale? ¿Para qué? Para crear un patrón de error, por así decirlo. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que comete el alumnado cuando realiza estas técnicas? Eso es muy útil porque si yo sé cuáles son los errores más habituales, luego cuando enseñe la técnica otro año, lo que hago es incidir en esos aspectos porque sé que son errores que suele cometer el alumnado. ¿De acuerdo? Se ve un poco el espíritu de lo que se quería conseguir. Vale, bien. Entonces, fijaos. Esto ya os lo explicará Iván con más detenimiento, ¿vale? Esto es un análisis de T-patterns, un patrón. Esto es un patrón conductual, secuencial, donde lo que veis aquí son conductas, son códigos de conductas, ¿vale? De la técnica. Es decir, la técnica, daos cuenta que la técnica es un movimiento, empieza en el agarre y termina en la proyección, ¿vale? Tiene una temporalidad, ¿de acuerdo? Breve, muy breve, porque una técnica dura nada, ¡boom! ¿Vale? Pero tiene una línea del tiempo cortita y donde van sucediendo las conductas. Pues estos son los errores. Aquí tendríamos un error que se llama Vespa, que es el que pone el brazo en la espalda en vez de la cintura. A PIF, que era que no flexionaba las piernas para poderle cargar. Entonces, al no flexionar, pues no se producía la carga, no hay carga. Y luego, en la fase final de la proyección, se producen maniobras de reequilibrio, ya sea porque el pie izquierdo lo atrasa o porque el pie derecho lo atrasa, ¿veis? Son códigos de conductas. Y todo se produce de forma secuencial y no concurrente. Por eso estamos ante un dato de tipo 1, ¿de
¿de acuerdo? Porque no hay concurrencia de conductas, ¿vale? Y porque, a ver, ¿podríamos haber apuntado la duración de las conductas? ¿Podría haber habido temporalidad? Porque la técnica dura un tiempo. Sí podría haberla habido. ¿Era interesante para nosotros? Para nada. Una proyección es que dura nada. ¡Bum! Dura un segundo, ¿no? Una proyección, cogerla y ¡bum! O sea, ¿a mí qué más me da que este error lo haya cometido en la milésima tal o en la milésima cual? Nah, no nos importaba. Por eso decidimos que el tiempo no lo íbamos a considerar, no lo íbamos a registrar. Y si no íbamos a considerar el tiempo, entonces estábamos ante datos tipo 1, ¿vale? Porque son secuenciales, las conductas no concurren y el tiempo no lo teníamos en cuenta. ¿Os dais cuenta, no? Aquí, mirad, datos tipo 1 son secuenciales, las conductas no iban a concurrir nunca y no íbamos a tener en cuenta, ¿vale? Entonces, en este estudio el tipo de datos que nosotros usamos fue de dato tipo 1. ¿Se entiende con este ejemplo el tipo de dato 1? Vamos a pasar al dato tipo 2, ¿vale? Me gusta poneros ejemplos reales de investigaciones porque como que es más palpable, ¿no? Lo que teoriza Bateman y Sackett en su momento. Vamos a los datos tipo 2, que son concurrentes, como estáis viendo, las conductas coocurren y donde no se tiene en cuenta el tiempo. Aquí, si nos volvemos al ejemplo que hablábamos del profesor mientras está explicando en el aula, pues significa que está realizando los dos niveles de respuesta, conductas gestuales y proxémicas, que puede ser que mientras va andando por el espacio, va haciendo conducta gestual y entonces las conductas concurren, ¿vale? Suceden a la vez los dos niveles de respuesta. A la vez que camina, va gesticulando y haciendo aspavientos con los brazos, echándose las manos a la cabeza, como diciendo, ¿pero qué haces? ¿Sí? Entonces concurren las conductas, suceden a la vez, pero no nos interesa la duración de esas conductas y por lo tanto no se registra. Daos cuenta que en el ejemplo que estamos poniendo aquí, que está bien puesto, a veces hay concurrencia de conductas y a veces no, No tiene por qué siempre concurrir conductas. Tú vas registrando lo que sucede y a veces concurren dos conductas, pero a veces no. Porque daos cuenta que aquí puede ser que el profesor se haya parado, esté quieto en el aula, no hay conducta proxémica porque no hay ningún tipo de desplazamiento, pero esté gesticulando igualmente y entonces es la conducta B, porque está gesticulando, es una conducta gestual, pero no ha habido conducta proxémica, no se ha desplazado, ¿vale? Lo digo porque, claro, tú luego registras la realidad como se produce, lógicamente, y a veces hay concurrencia y a veces no. Por el hecho de que aquí haya una no concurrencia no quiere decir que de repente sea un dato tipo 1, no, se habla de la totalidad. En el momento que hay concurrencia son datos tipo 2. ¿Sí? Vale. Vamos a verlo esto con otro ejemplo de investigación, que también hemos hecho Iván y yo, esta ya fue mucho más reciente. Aquí nuevamente estáis con un patrón, un análisis secuencial, y en este caso lo que se quiso analizar fueron en el alto rendimiento en judo, ya no fue la iniciación deportiva como antes, alto rendimiento en judo, de competición, y lo que quisimos fue ver las acciones puntuables en judo, es decir, analizábamos los combates de judo, pero solo las acciones que conseguían puntuar, Ippon o Wasari, nada más. El resto de acciones no nos interesaban porque como no puntuaban, precisamente lo que nos interesa es saber qué ha hecho el judoka bien para lograr puntuar y saber qué ha hecho mal el judoka para que le puntúen. ¿De acuerdo? Entonces, este fue el análisis, un análisis de acciones puntuales. Aquí creamos nuevamente un instrumento observacional con sus criterios, que el instrumento es complejo, o sea, tiene muchos criterios y muchas categorías, y donde analizábamos la secuencialidad de las conductas, ¿vale?, que llevan a que el judoka consiga puntuar, ¿vale? El final del todo, esta W es el wasari, es decir, el judoka puntúa. Y estos todo son categorías de diferentes criterios que le llevaron a puntuar. Por ejemplo, esto de 2M es que lo consiguió hacer en el minuto 2, ¿vale? Esto de Iban, está todo en inglés, son siglas en inglés. Esto es que iban con el marcador empatado en ese momento, porque podía ir ganando uno o perdiendo otro, pero no, iban empatados. Esto es que la acción que se realizó fue de lucha en pie, es decir, desde una situación luchando en pie consiguió proyectar. Aquí ya hay una concurrencia de conductas, fijaos, ¿veis? Hay un código, hay una coma y otro código. Aquí hay concurrencia de conductas, ¿vale?
Aquí ya han concurrido conductas, en el caso anterior no, pero aquí han concurrido conductas que son JS es el judoka que marca, judoka score, judoka que marca, y L es el tipo de agarre. Nos está indicando que el judoka que marca, que es una conducta, tenía un agarre que era a la solapa con una mano, lapel, con una mano. Luego nos está diciendo que el judoka que no marca, judoka no score, JNS, llevaba un agarre con L, que es lapel, también a la solapa, es decir, llevaban los dos en el mismo agarre. Nuevamente, estáis viendo aquí una concurrencia de conductas, las conductas concurren, ¿vale? Y cuando los dos judokas llevan ese agarre, ¿qué sucede? Que el judoka que marca, estando en estático, ese es el tipo de desplazamiento, pero no hizo ningún desplazamiento, estaba estático. Aquí hay concurrencia de conductas, ¿vale? Nuevamente, el judoka que marca con el tipo de desplazamiento, que era que estaba estático, ¿no? Y consigue puntuar este judoka, judoka que marca, consigue puntuar con esta técnica, SOO, que es seoyotoshi, una técnica, da igual, no os preocupéis, y consigue puntuar con un wasari. Os dais cuenta que aquí hay de concurrencia de tres conductas de tres criterios diferentes, ¿vale? Entonces hay concurrencia de conductas, ¿eh? Entonces, este es un tipo de estudio de datos tipo 2, donde los datos son secuenciales porque siempre son secuenciales, aquí está la secuencialidad, los datos son concurrentes porque conductas de diferentes criterios suceden simultáneamente, y donde en este caso no nos interesa la duración de la conducta, ¿vale? No nos interesaba cuánto duraba la proyección porque eso es un instante nada más. Desde aquí hasta aquí, nada. Eso ya vimos que siempre duraba lo mismo, nada, unos segundos nada más, muy breves, y entonces no nos interesaba, ¿no?, el tiempo. El hecho de que hayamos puesto aquí que sucedía en el minuto 2, no estamos simplemente indicando como una conducta de un criterio el momento del combate donde se produjo, no cuánto duraba, que es diferente, ¿vale? Si quisiésemos saber la duración, tendríamos que haber puesto la duración de cada una de las conductas que se pueden temporalizar, porque esto no se mide, esto tampoco, aquí ya sí, aquí ya también se podría haber contado el tiempo, aquí también y aquí también, pero no nos interesó. Sí, dime. Ahora, por ejemplo, si nosotros no tuviéramos la barra de abajo, en función de las reglas sabríamos diferenciar que son gestuales o proxémicas. No, porque estos son los códigos que se atribuyen. Claro, eso no tiene nada. Mira, yo ya os digo, lo de gestuales y proxémicas, que luego os lo voy a explicar con los diseños observacionales. A ver, lo de gestuales y proxémicas es una clasificación que hizo Wake hace muchos años, donde nos habla de 4 tipos de niveles de respuesta o 4 tipos de conductas, que son conductas verbales o lingüísticas. Lo que yo estoy diciendo ahora de contenido del mensaje, eso es una conducta, ¿vale? Y que es un tipo de análisis que se hace en metodología observacional. Nosotros nunca lo hemos estudiado, porque sería, por ejemplo, analizar un texto y el contenido del mensaje. ¿Cuántas veces se repite lo típico que se hace ahora? El lenguaje sexista, ¿no? Ir a un texto y decir, a ver cuánto lenguaje sexista hay aquí, alumno, el profesor. Eso es un análisis, por ejemplo, de conducta lingüística, claramente, ¿vale? Nosotros no lo hacemos, pero se puede hacer, lógicamente. Luego tenemos las conductas, en este caso, gestuales, faciales y posturales, que están dentro del mismo grupo todas, ¿vale? Luego tendríamos las conductas proxémicas, que implican un desplazamiento, y luego las conductas vocales, que no interesa tanto el contenido del mensaje, sino cómo lo dice. Una persona que está enfadada o una persona que está normal, tranquila, entonces no interesa tanto lo que ha dicho, sino cómo lo ha dicho. Eso son conductas vocales, ¿de acuerdo? La voz, la sonografía, la modulación de la voz. Entonces, a ver, esa clasificación está extendida y es universal en la metodología observacional y nos indica los diferentes 4 niveles de respuesta que existen, y que en base a este ejemplo que yo os ponía antes de gestual o proxémica, pues estábamos utilizando 2 niveles de respuesta de los 4 habituales de la clasificación de White. Pero yo ya os digo, mirad, jamás he utilizado esta clasificación para mis estudios, jamás. ¿Por qué? Porque en las ciencias del deporte, en un 99% de los casos,
estás solamente en conductas proxémicas. Y claro, ¿qué clasificación es esa? Conducta proxémica y todo es proxémico. No. Entonces, dejamos de un lado esta clasificación y lo que hacemos son clasificaciones que no tienen nada que ver, que ya son propias o específicas de la disciplina en la cual voy a trabajar y vienen determinadas por el instrumento de observación que yo voy a crear. ¿De acuerdo? Cuando cree el instrumento de observación, que luego el próximo día se va a hablar de los diferentes tipos de instrumentos de observación, vamos a crear ejemplos y todo para que lo veáis, vais a ver que son ejemplos que no tienen nada que ver con la clasificación de Wake, ¿vale? Y que es la típica clasificación que se utiliza en metodología observacional, pero ya os digo, hay que dejarla ya un poquito de lado porque está un poco desfasada. Es muy antigua esa clasificación, ¿vale? Se pueden codificar con números, lo vamos a ver. Sí, mira, aprovecho que estás haciendo estas preguntas tan interesantes para... Tenemos dos tipos de instrumentos básicos, que son el formato de campo y el sistema de categorías. El formato de campo normalmente vienen codificados con números, como vas a ver tú, como que estás diciendo. Y el sistema de categorías normalmente viene con letras, códigos. Pero ojo, a ver, esta es la teoría, porque yo ya os digo, Iván y yo, montones de veces hemos utilizado formato de campo y pasamos de usar números y utilizamos letras, códigos. A ver, por una cuestión muy simple. Cuando tú utilizas un código que rápidamente te evoca al nombre de la categoría, es muy bueno ese código. ¿Sí? Vespa, anda que no, el APIF. O sea, nosotros ya hablábamos, entre nosotros hablábamos así ya, os lo juro, hablábamos así. Vespa, APIF, NCA, y hablábamos él y yo así, macho, cuando estábamos con su tesis. Porque ya sabíamos que el Vespa era el brazo de la espalda, el APIF era la acción de piernas insuficiente, el NCA era el que no carga. Entonces, claro, pero realmente habíamos utilizado un formato de campo, que si lo hubiésemos hecho como dice Anguera, tendríamos que haber utilizado códigos. Criterio 1, que se llamase acción de brazos. Y las categorías serían 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, y así sucesivamente, que tendrían un nombre. Pero claro, es muy difícil que tú por el número te asocie o te evoque directamente a la conducta, sobre todo al principio. A ver, cuando ya llevas registrado un montón, directamente sí ya te lo sabes de memoria sin problema. Pero por eso nosotros siempre utilizamos los códigos. Porque cuando estás al principio del proceso, te es más fácil acordarte de la conducta que no utilizando números. ¿Sí? ¿Para el tratamiento estadístico con letras? Sin problema. Sí, claro. De hecho, es lo que siempre trabajamos. Estamos hablando fundamentalmente de análisis cualitativos. A ver, daos cuenta que la metodología observacional estamos analizando lo cualitativo, ¿vale? Pero le creamos códigos para transformarlo en algo cuantitativo y poderlo analizar con un análisis estadístico, con un software, ¿vale? ¿Qué sucede? Que las pruebas estadísticas que normalmente podemos utilizar son pruebas estadísticas de análisis cualitativos. Pocas veces se utilizan análisis cuantitativos, salvo que estemos utilizando lo que se llaman los métodos mixtos, ¿vale? Que ahora están muy en boga, donde se combina lo cuantitativo con lo cualitativo, ¿de acuerdo? Actualmente, por ejemplo, que tú comentabas sobre el examen, que van 10 personas a hacer el examen y hay un que es el Vespa, ese que está bien. Y sucede 4 meses, tú tienes 4 Vespas de 10. Entonces, luego lo trasladas a un software estadístico y te van a dar 40%. O sea, el hecho de que tenga una letra no quiere decir que luego no se complete el número, porque si tú en este sistema pones 18, no es un número en realidad tampoco, porque es el error 18, imagínate, eso no es un número, no vale para nada, no puedes sumar. Aquí lo que te vale es que el error 18 ha ocurrido 4 veces, pero en realidad lo que vale es el 4, no el 18. Efectivamente, eso es. Sí, está bien ese matiz porque yo no me daba cuenta que a lo mejor tu pregunta venía por el hecho de que al llamarle 1.8
pensabas que ese era un dato estadístico. No, no, eso es un código. Eso es un código que me da igual que sea NCA a que sea 1.8. No, 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 ¿vale? Ambos son códigos, unos numéricos y otros con letras, ¿de acuerdo? Pero son códigos, que luego se transforman en un dato cuantitativo luego. La típica estadística descriptiva que siempre ponéis en todos los estudios, ¿no? Pues, tantos errores, tanto el porcentaje, etcétera, etcétera, ¿vale? Que ya veremos que ese tipo de análisis estadístico es muy pobre si te quedas ahí solo, ¿vale? Lo iremos viendo poco a poco. Dime. Por ejemplo, unos estadísticos en los que sí es 1, no es 2, o sexo masculino es 1, sexo femenino es 2. Eso, o sea, no es también codificar los números. Claro, sí, pero eso es para que pueda el SPS o el R Commander hacer el cálculo estadístico. Transformas el sí y el no en números para que pueda hacer los cálculos, ¿vale? Pero eso son variables cualitativas que las transformas en números para que el SPS o el R Commander pueda hacer la estadística, sí. En ese caso, también NCA de explicar en el Sí, claro, lógicamente. Cada código tú le vas a poner un número, igual que pones sí es 1 y 2 es y no es 2, pues evidentemente aquí tú las categorías de tu instrumento observacional también van a tener sus códigos internos, lógicamente, ¿vale? Pues eso es así, ¿sí? Sí, claro. Sí. A puede ser esto, este gesto. Claro, eso es. B puede ser nota gestual. Claro, siempre códigos que... Eso lo voy a explicar el próximo día cuando hablemos de los instrumentos. Códigos que nos ayuden a identificar el nombre de la conducta, ¿vale? Aquí es fácil, aquí se ha puesto A, B, C, D, que bueno, quizás para el año que viene cambio la presentación y pongo otros códigos, ¿no? Para que sea quizás más intuitivo, ¿ok? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Continúo un poco más? Vale. Habíamos visto el caso de los datos tipo 2, ¿verdad? Sí. Vamos a ver ahora los datos tipo 3. A ver, los datos tipo 3 estaríamos hablando de datos que no son concurrentes, es decir, que son secuenciales, ¿vale? Y en este caso, la diferencia con los datos tipo 1 es que aquí sí voy a medir el tiempo, es decir, la duración de las conductas. Para el ejemplo este de conducta gestual o proxémica, es decir, solo me puedo fijar en una, o lo gestual o lo proxémico, ¿vale? Si me fijo solo en lo gestual, sería en el ejemplo del sueño, está despierto, duerme, está despierto, duerme, A, B, y pondría el tiempo que está despierto 1 minuto, duerme 1 hora, está despierto 5 minutos, duerme media horita, yo qué sé, lo que sea. Y voy indicando la secuencialidad de las conductas, voy indicando las conductas y lo que duran esas conductas. ¿Sí? Vale. Con este ejemplo del sueño, la verdad es que se entiende bastante bien. Voy a poner un ejemplo de investigaciones que hemos hecho Iván y yo, ¿vale? Nuevamente, y que responderían a datos tipo 3. En este caso, fijaos, aquel que os hablé yo con tanta pasión el otro día, porque era cuando yo acabé la carrera del judo para ciegos, de analizar la estructura temporal, ese fue el caso de este estudio, donde yo analizaba el tiempo que estaban luchando de pie, el tiempo que estaban luchando en el suelo y el tiempo de pausa, ¿vale? Y eso lo hacía a lo largo de todo el combate, la secuencialidad de las conductas. Pues aquí lo tenéis, fijaos. STD es en inglés, de pie, están, ground, en el suelo, y de pausa. Entonces tendríamos primera secuencia de pie, primera secuencia de suelo, perdón, primera secuencia de pausa. A continuación viene la segunda secuencia de pie, después viene la segunda secuencia de suelo y la segunda de pausa, y así sucesivamente todo el combate de judo lo voy secuencializando y voy indicando las conductas que evidentemente, como son tipo 3, no pueden concurrir, y aquí es imposible que concurran, o estás de pie, o estás en el suelo, o estás en pausa, no pueden suceder a la vez, por eso no pueden concurrir. Y ojo, aunque aquí se indica la secuencialidad, realmente en el estudio, que es lo que tiene su lógica, indicábamos la duración. La secuencia está de pie esta dura 10 segundos, esta secuencia de suelo duraba 8, esta de pausa duraba 20 segundos, luego esta de pie duraba
X, lo que fuera, y así sucesivamente. Entonces, por eso estamos ante datos tipo 3, ¿vale? Porque indicábamos la secuencialidad de las conductas, no podían concurrir unas con otras porque es imposible, o estabas de pie en el suelo o estabas en pausa, y además indicábamos la duración de cada una de ellas. ¿Se ve con este ejemplo también el tipo de datos? Vale, estupendo. Y nos vamos al último tipo de datos, concurrentes tipo 4, que estaríamos hablando que son concurrentes y que además tenemos en cuenta la duración de las conductas, ¿vale? Si, por ejemplo, volvemos al caso del sueño de antes, o la gestualidad, me da igual, lo que hablábamos del profesor, conducta proxémica se va desplazando por el aula y la conducta gestual, a la vez que se desplaza, va moviendo los brazos. Pues las conductas van concurriendo, ¿veis? A la vez que se desplaza, hace la gestualidad, pero indicamos también la duración. Ojo, indicamos también la duración de esa concurrencia. ¿De acuerdo? Dime. La recomendación podría ser de dos conductas. Están caminando sobre los brazos. Sí. Y pues estamos los brazos sin caminar. Perdona, ¿repite? Pues estamos los brazos sin caminar. Pero entonces no habría concurrencia. Imagínate, sería la B. Mira, si puedes estar moviendo los brazos sin caminar, estás en el caso B, solamente es la gestual, no hay proxémica y esa gestual duró, pues lo que duró 3 segundos, por ejemplo. ¿Vale? Por supuesto que sí, se puede dar esa circunstancia. Se puede dar la duración de la concurrencia y si no hay concurrencia, la duración de la conducta que se dio, lógicamente. Sí, indudablemente. Pero bueno, en este caso se registra el tiempo porque interesa para el estudio que sea. ¿De acuerdo? En este caso no os pongo ningún ejemplo que hayamos hecho porque no recuerdo ninguno que hayamos hecho de estas características. ¿Vale? Pero bueno, los puede haber, lógicamente. Pero así a bote pronto cuando estaba haciendo la presentación dije no hemos hecho ningún estudio de estos, pero bueno, se puede hacer. Lógicamente, de todos los tipos de datos, el que tiene más información, ¿cuál es? ¿El dato tipo qué? El 4. Lógicamente es el que contiene mayor cantidad de información, porque daos cuenta que mirad, el dato tipo 4 contiene la secuencialidad, porque eso lo contienen todos, ¿verdad? Contiene la concurrencia y contiene la duración, ¿vale? Entonces es el dato más rico, más poderoso. El dato tipo 2, ¿qué contiene el dato tipo 2? La concurrencia y la secuencialidad, el tiempo no. El dato tipo 3, ¿qué contiene? La secuencialidad y el tiempo, porque no hay concurrencia. Y el dato tipo 1, que contiene solo la secuencialidad, porque no hay ni tiempo ni concurrencia. ¿Os dais cuenta, no? En función del tipo de datos más poderoso, contiene mayor riqueza. No quiere decir ni que sea ni mejor ni peor, ojo, depende de tu estudio. Porque el de la tesis de Iván eran datos tipo 1. Anda, pero menudo estudio, 7 JCRs que salieron. ¿Eso dice que no es importante? Porque sea dato tipo 1, ¿qué más da? No, me lo dice mi objeto de estudio qué tipo de dato voy a utilizar. ¿Ok? ¿Sí? Vale. Muy bien. Tened presente que podemos, si queremos transformar de unos datos a otros, ¿vale? Se puede hacer una transformación. Yo cuando tengo un dato tipo 4, lo puedo transformar a dato tipo 2 o a dato tipo 3. El 3 lo puedo transformar en 1 y el 2 lo puedo transformar en 1. El 2 en 1. Fijaos, aquí con el ejemplo lo veis muy fácil. Un dato tipo 4, que es este, que tiene concurrencia, duración y secuencialidad, lo puedo transformar en 2, ¿cómo? Simplemente prescindiendo del tiempo. ¿Vale? Si no tengo en cuenta el tiempo y elimino el tiempo, estoy en un dato tipo 2. Claro, indudablemente, sí. Sí. Puedo realizarlo teniendo en cuenta el criterio de tiempo, cuánto tiempo Claro. Pero es lo que os decía al principio con la tesis de Iván. Yo os dije, a ver, la técnica de proyección tiene una duración, porque tiene una duración real, pero ¿nos interesaba el tiempo? No,
Pues por eso no lo consideramos. Si nos hubiese interesado el tiempo, en vez de un dato tipo 1, hubiera sido un dato tipo 3, lógicamente. Claro, pero es que no nos interesaba, y eso tú lo acabas de decir, es el investigador el que determina si te interesa o no para tu investigación, ¿vale? A ver, tú esto antes de empezar el estudio lo tienes claro, ¿eh? Lógicamente. ¿eh? Lo que no puede ser es que no lo tengas claro, te pongas a registrar, estés con un dato tipo 1 y luego digas, oh, me hubiera interesado el tiempo. Amigo, ¿y ahora qué hacemos? Porque donde no hay tiempo tú no lo puedes sacar. Lo contrario sí, ¿eh? Imagínate que nosotros empezamos a hacer el estudio y empezamos con dato tipo 3. Sí, la secuencialidad, y anotamos el tiempo, tenemos toda la información. Pero luego a lo mejor cogemos y decimos, ¿pero para qué queremos este tiempo si no nos vale para nada? Ah, vale, pasar al dato tipo 1 estamos a tiempo, porque simplemente es prescindir del tiempo, ¿vale? Entonces, esto hay que tenerlo claro al principio, porque de donde hay se puede sacar, pero de donde no hay ya no se puede sacar, ¿eh? ¿Vale? Entonces, de un dato tipo 4 tú puedes llegar a cualquier dato, ¿vale? Pero de un dato tipo 1 tú no puedes llegar a otro tipo de dato, lógicamente, ¿vale? Por eso usted hay que tenerlo claro al principio, y normalmente se tiene claro, lógicamente, ¿eh? Si tuvieseis dudas a este respecto, nos preguntáis, lógicamente.